Ustedes han venido, digamos que, desarrollando un proceso de aprendizaje basado en conceptos de apropiación de proyectos. Entonces, en las clases de emprendimiento ven proyectos, en las clases de gerencia estratégica ven proyectos, en innovación, en comunicación, lo trabajan a través de proyectos. Y si por alguna razón ustedes son empleados, se dan cuenta de que muchas de las cosas se hacen a través de proyectos. Entonces, una organización, según la teoría o la guía técnica del PMBOK, del Project Management Institute, que como lo decía en la primera clase, es la organización más grande de formulación de proyectos en el mundo, pues ha venido estableciendo en cada una de las versiones de su guía que la PMO es la estructura que mayormente permite que las organizaciones logren esos objetivos. Y entonces, durante el proceso de la realización de sus guías, que en estos momentos va en versión 7, han logrado definir varios tipos de ellas. Las oficinas de gestión de proyectos de las organizaciones pueden dedicarse en este sentido a varias cosas. Unas muy orientadas a acompañar proyectos, unas muy orientadas a desarrollarlos, unas muy orientadas a acompañarlos. Incluso hay organizaciones que solamente tienen oficina de gestión de proyectos para ser apoyo de otras áreas o de otras organizaciones. Entonces, siguiendo con este proceso, encontramos tres conceptos claros. El primero es las PMO de control, que son básicamente escenarios en los que estas oficinas logran desarrollar proyectos para, yo los podría llamar auditar, para hacerle seguimiento y control. Una PMO que se encarga de hacerle seguimiento a tareas específicas en la organización, a propósitos dentro de ella. Hay un tema muy importante que ustedes van a conocer en la próxima clase que se refiere a todo lo que tiene que ver con el portafolio, programa y proyectos. Entonces, si bien la organización no puede desarrollar proyectos o no tiene proyectos desarrollados, sí tiene al interior de ella diferentes tareas u objetivos que también son proyectos o programas que hay que hacerle seguimiento para lograr la calidad que se espera. Entonces, este podría ser un perfil de una PMO. El segundo es el PMO de soporte. Este, digamos que nace con el objetivo de acompañar otros proyectos, de enseñar a desarrollar toda la metodología de proyectos y que con herramientas y con elementos claves, pues logra que la misma compañía, otras áreas u otras de ellas, u otras organizaciones también puedan de alguna manera desarrollar esta práctica que ha funcionado mucho en el mundo para organizaciones. Y por último, encontramos entonces una PMO directiva, que básicamente, como su nombre lo indica, pues controla y gestiona directamente los proyectos. Esta es la más desarrollada porque es una oficina en donde hay un equipo técnico especializado eh, que desarrolla proyectos basados en esas ideas de la junta directiva, de los gerentes o de las empresas para lograr lo que se establece en su plan estratégico organizacional. En ese mismo sentido, entendemos entonces que realizan diferentes tareas. Entonces, en esas tareas podemos entender que toda PMO tiene una metodología de soporte. Entonces, por eso, ustedes van a encontrar que cuando lleguen a una organización, pues hagan este proceso de una forma, en otra de otra, porque cada una establece una metodología para trabajar y un elemento soporte que permita utilizar mis propias herramientas, estandarizar, recolectar lecciones aprendidas, implementar procesos alrededor de lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente, cualquier PMO tendría estos primeros elementos, que son la metodología. Bueno, las PMO organizadas y grandes, porque pueden haber PMO muy pequeñas en organizaciones, pues deben de tener procesos de entrenamiento y mentoría, porque entre los equipos, como son desarrollados a partir de procesos horizontales, no siempre se trabajan los mismos equipos y siempre hay participación de muchos equipos y de equipos no solamente internos, sino externos. Entonces, hay proyectos empresariales que se desarrollan por áreas. Entonces participa mercadeo, participa producción, participa diseño, participa la gerencia en un proyecto. Entonces, para ello, las PMO deben de tener un proceso de gestión de conocimiento basado en entrenamientos y mentorías para que todas estas áreas
conozcan la propia metodología de la empresa, las herramientas, las plantillas, los procesos estandarizados y que puedan de alguna manera demostrarse a través de estas competencias, de certificaciones internas o externas, de acompañamientos o de transferencias de conocimientos que se dan por cursos o cosas así, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos elementos. Toda PMO tiene una metodología y soporte, ¿cierto? Para estructurar la forma en cómo vamos a hacer los proyectos. Además, implementan entrenamientos y mentorías especializados para los equipos de la empresa, ya que la mayoría de proyectos son horizontales y hay participación de muchas áreas. Hay una revisión de calidad que permite que dentro de la misma metodología, pues a la final se pueda ir organizando y aprendiendo de lo que se está haciendo. Entonces, siempre hay un control al final del desarrollo de un proyecto y la PMO debe tener esto muy claro. ¿Cómo vamos a hacer la revisión del cumplimiento de la metodología que establecimos para el desarrollo de nuestros propios proyectos? Al final, otro de los procesos importantísimos es la auditoría y la consultoría, que es la forma en cómo una PMO que tiene experiencia, que ya ha desarrollado diferentes proyectos, pues acompaña otras PMO u otras organizaciones. Y de esta forma, pues también se convierte en una eh, estrategia de acercamiento con organizaciones para desarrollar proyectos conjuntos. Y por último, las PMO, las Project Management Office, pues definen un portafolio que les permita tener productos a la hora de pensar en alianzas o en operación de proyectos, en auditorías o en acompañamiento del mismo. Por ejemplo, plan estratégico, hacia dónde vamos a orientar los proyectos de este año. Hay que tener un plan estratégico de la PMO. La PMO establece bajo sus pilares, bajo sus elementos clave, cuál es la ruta que deberían seguir. Debe haber un presupuesto asignado. Las grandes de por sí implementan o definen o gestionan recursos para el desarrollo de los diferentes proyectos que logran desarrollarse, formularse y gestionarse desde la PMO. Hay un seguimiento de portafolio, porque claro, si hay unas metas, vamos a desarrollar tantos proyectos que tengan que ver con estas líneas, estas áreas. Hay un seguimiento, control de ese portafolio que se establece y se priorizan a medida que se van avanzando. Hay un proceso de gestión de oportunidades que ustedes lo van a aprender aquí en este proceso, en uno de los módulos, que es la forma en cómo logramos traer financiamiento o detectar convocatorias en las que podamos participar como organización para ser auditores, para ser operadores estratégicos, para ser simplemente asesores de otras organizaciones o para hacer ejecución de proyectos en compañía. Y por último, la cultura de gerencia de proyectos, que es muy, muy importante, ya que el liderazgo en la forma en cómo los proyectos deben de administrarse en el tiempo es clave para cualquier organización. Esto es otro de los ejemplos que tenemos de lo que significa una PMO. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar una PMO estratégica o táctica? Entonces, en la táctica entendemos que hay metodologías, estándares y mejoras prácticas. Y cuando ya nos referimos a una estratégica, ya hay respuestas a preguntas que tienen que ver más con los procesos que se han venido desarrollando de base a lo que busca la misma compañía. Entonces, vemos cómo se desarrollan y se realizan los objetivos propuestos como proyectos, vemos cómo se alinean los objetivos de la empresa a los proyectos que se están acompañando, vemos cómo hay una visibilidad de las carteras de iniciativas que salen de la misma organización para poder llevarlas a proyectos y además la optimización de los recursos estratégicos en relación a lo que se ejecuta o se gestiona por parte de la PMO. Entonces, PMO táctica es una muy buena forma de entenderla y la PMO estratégica.